7:47 de la mañana, tenemos transporte a partir de las 00 de hoy. Está el transporte, en teoría. Tenemos el transporte. No sé por cuánto tiempo, porque en realidad me parece, por lo que he estado recabando, que más allá del reclamo salarial tiene que ver con una cuestión de miedo al contagio de las personas con el coronavirus, ¿no? Esto que tenemos. Pero bueno, para hablar del transporte urbano de pasajeros, vamos a hablar con alguien que entiende sobre el particular. Nos referimos a Hugo Fernández Moreno, que es periodista y experto en transporte y seguridad vial. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días. Muy buenos días, Antonio, equipo y a toda la audiencia de mi querida Radio Vox. También sos, ¿cómo podemos decir? Familia, así que también. Te queremos. Así es, los estaba escuchando hablar de música. Digo, bueno, yo soy me encanta la generación de los Beatles, los Rolling, obviamente Queen y el Nacional Charlie, ¿no? Claro. Vos conocías a Juan Ramón, sí, estimo que sí. Yo no sé. Sí, a los 80 años falleció Juan Ramón, que en la década del 60, la época del Club de Clan, marcó también marcó una época de aquellas que éramos tan inocentes, no como ahora, ¿no? Que se podía ir a las 4 a las 5 de la mañana a cualquier lugar, ¿no? A una boat, como se decía antes, a una boat. Exacto. Ahora vamos a ponernos más serios, vamos a hablar de lo que pasa en el transporte. Siempre que hay algún paro, o siempre que está la posibilidad de paro, se habla de que no alcanza para pagar el boleto, mejor dicho, no alcanza con lo que se paga de boleto para financiar el transporte. La municipalidad le echa la culpa al gobierno nacional, el gobierno nacional, bueno, ahora del mismo signo que el gobierno provincial, pero le echa la culpa a veces al gobierno provincial. El gremio le echa la culpa a todos los niveles. ¿Qué se puede hacer con el transporte? ¿Vamos a seguir teniendo esto o hay alguna solución? Y yo creo que si esto sigue así, yo lo vengo diciendo hace más de casi, diría desde el año 2003, que fui el único periodista que estuvo en la cobertura de todos los comités federales de transporte, junto a quienes fueron luego funcionarios importantes de la provincia, tanto de un color político como de otro, ¿no? El subsidio al AMBA, ya sea en combustible o a Ciudad de Buenos Aires, siempre es más económico que a todo el país. Mientras más te alejes en el interior, más cuesta. Ahora, volviendo puntualmente a esto, en medio de la pandemia es histórico, creo que somos récord de Guinness. En ninguna parte del mundo paró el transporte, sí se restringió, paró el transporte y menos hubo un paro en medio de esta pandemia. Claro. Lo ha sufrido Córdoba, que lo ha solucionado hace menos de un mes, gracias a una gran muñeca política del gobernador Schiaretti, que juntó diputados de todos los partidos, la UTA, porque se amenazó a sitiar la ciudad, y ahí la Nación respondió, digamos, con algo tomado con alfileres. Claro, porque se temió que podría pasar algo que pasó hace muchos años cuando vos no había nacido, un cordobazo que luego derivó en un rosariazo. Ahora, ¿es un tema salarial el que en realidad estaba en el fondo de la cuestión aquí en Rosario, o en realidad era el miedo a que no haya más contagiados y que se pueda perjudicar la imagen pública de los ejecutivos de cara a las elecciones del año que viene, por ejemplo? No, absolutamente. Esto es un tema que no alcanzan los aportes que enviaba la Nación, apenas si alcanzaban a cubrir los costos de combustible. Hablo solamente del urbano, después me voy a referir 2 minutitos al interurbano, ¿no? El urbano recibía los fondos solamente para cubrir los costos, parte de los costos del combustible. Este acuerdo, como para finalizar un poco el paro,
el que diga habemos humo blanco es muy precario, porque se ha hecho con fondos provinciales, municipales y un acuerdo con un Sergio Copelo que le tocó estar al frente de la UTA Rosario, creo que en su peor época. Se ha hecho por 90 días con todos los protocolos correspondientes. Imagínate que los coches se lo han tenido que reacondicionar a los protocolos del COVID-19. La gestión de Pablo Hatking ha sido muy criticada por Angelini hace ya unos 10 días, diciéndole digamos apelativos que no voy a repetir ahora. Eso causó la reacción del bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Municipal, que se restituya al transporte a Rosario y la Nación aporte los subsidios que corresponde. Bueno, hasta ahora aportó absolutamente nada, y podría ser que esto empeore, porque es muy complejo. Esto se va a dilucidar a lo mejor dentro de una semana, porque hay un rumor, solamente un rumor, que el gobierno nacional emitiría una cantidad de pesos que andás a ver lo que causaría esto en efecto más adelante, para mandarle a todas las provincias. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero quería que me cuentes, vos que has estudiado en detalle el tema del transporte, ¿cómo era la situación? Porque por ahí se habla de una especie de pasado mítico del transporte, cuando había muchas líneas de colectivos, incluso algunas eran familiares, y funcionaba mejor, o funcionaba más o menos, digamos, ¿no?, en comparación con lo que pasa hoy, donde está casi todo monopolizado el transporte. Comentanos un poco. Esto fue la época de Luis Cándido Carballo, ¿no? Vos que... Exacto. Años 60, bueno, eran otros tiempos. Luis Cándido Carballo, que fue para mí el intendente más visionario de Rosario, se dio cuenta que la empresa mixta, que se llamaba así en ese tiempo, daba pérdida. Le ofreció a cada cinco trabajadores un colectivo, les regaló un colectivo prácticamente a pagarlo a un montón de años, y así se conformaron 36 empresas. Tipo cooperativa. Exacto, se llamaba por componentes, que había 2 conductores, un mecánico, alguien que cortaba boletos, cosa que no sé si ustedes los habrán visto, un guarda, lo llegué a ver, un guarda, y estaba cubierta toda la ciudad, y esas empresas duraron. El último moicano, como le digo yo, fue Rubén Rodríguez, de Las Delicias, de las Cotorras Verdes. Lo demás, con complicidad política y de algunos funcionarios corruptos que siguen estando hoy en día, a través de, bueno, no me gusta hablar de los finados, ¿no?, pero el original dueño de Rosario Bus, fueron comprando las empresas que tenía de Luis Cándido Carballo. Por ejemplo, si el pasaje salía a $1, esta gente la ponía a 50 centavos, o sea que duraba muy poco tiempo en fundirse. Claro. Después, con el tiempo, se crea un sistema bastante complejo que se llama Sistao, que hoy lo tiene la empresa Rosario Bus, que es el transporte hasta los 60 kilómetros, o sea que dura 60 kilómetros en el perímetro de todo el Gran Rosario, que cobra otro tipo de subsidio, por eso puede mantener el precio. Claro. Si no, hoy el transporte en Rosario, el costo del transporte en Rosario, no hecho solamente por mí, sino por el ente de transporte, es aproximadamente 98 pesos. ¿98 pesos debería estar el boleto? El boleto de transporte. 98. Ahora, finalmente,
Última pregunta. A ver, ¿cómo evaluás la gestión hasta el momento de Osvaldo Miatelo como secretario de Transporte de la provincia? ¿Es buena, es mala, es regular? ¿Ha hecho lo que hace falta o no? Mira, te voy a contestar con una frase que le dijo Nacha Guevara a un chico que cantaba, todo esto fue un error. O sea, no se ha manejado bien hasta ahora Miatelo. No. Ni siquiera no existe, perdón, con todo el afecto que le tuve a Osvaldo Miatelo, lo conozco desde que empezó el... No, estamos hablando de lo técnico, sí, la cuestión técnica. Sí. No, aprendió algo, pero hoy necesitas, parafraseando al cine, necesitas a alguien, un Clint Eastwood, un Lino Ventura, un Belmondo o un Gerard Butler para los más jóvenes, claro, para que vaya a patear las puertas a Buenos Aires a pedir lo que nos corresponde, porque todos los subsidios van para Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, claro, que obviamente está a punto de explotar. Ahora, a mí me quedó una duda, con todos estos problemas que hay con el COVID-19, si un colectivo tiene capacidad, hablando del urbano, hay capacidad para 50, 60 personas, obviamente no puede ir nadie parado, van a ir separados con el protocolo, no puede ir nadie sentado al lado del otro en los dos asientos. Claro. Me quedó una reflexión que el otro día el doctor Bernasconi hizo en mi programa: si yo duermo con mi mujer, salgo con mi mujer, como con mi mujer, ¿por qué no puedo viajar al colectivo al lado de mi mujer? Queda claro, Hugo, el análisis. Te agradecemos el contacto. No, por favor, otro día charlamos cuando quiera, o los invito a que escuchen el protagonista. El problema, esto es un acuerdo agarrado de los pelos por 90 días, el urbano, que obviamente no sé si va a llegar a los 90 días. Por lo menos empezó. Vamos a ver cómo sigue. El problema más grave, como te decía, es el interurbano, el provincial, que las empresas están a punto de quebrar la mayoría, pero sé que no hay tiempo para explicarte todo esto, es bastante extenso. Lo charlamos otro día. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo. Ya te he dado el nombre de con quién puedes charlar exhaustivamente sobre este tema, que es dirigente de la Cámara CETRAN. Muchas gracias. Adiós.